Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos. Ya estamos preparados para sorprendernos con un nuevo Mira Vos. Hola a todos. Bienvenidos a Mira Vos, donde pues exploramos ideas que te harán decir Mira Vos. Y hoy nos vamos a sumergir en un libro fascinante, Aporofobia, el rechazo al pobre, de Adela Cortina. Buenísimo. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre algo que todos hemos visto, pero que quizás no hemos nombrado: el rechazo a la pobreza y las personas pobres. Exacto. Y lo interesante es que Cortina no solo describe el fenómeno, sino que le da un nombre: aporofobia. Aporofobia suena fuerte, ¿verdad? ¿De dónde viene este término? Pues la autora lo acuñó combinando dos palabras griegas: aporos, que significa sin recursos, y phobos, que significa miedo. Es decir, literalmente miedo a la falta de recursos o miedo a los pobres. Tiene sentido, pero ¿cómo sabemos que es algo diferente a la xenofobia, por ejemplo? ¿Cómo podemos distinguir entre el miedo al extranjero y el miedo al pobre? Cortina lo ilustra muy bien con un ejemplo que seguramente te hará pensar cómo se trata a los turistas en un país como España comparado con cómo se trata a los inmigrantes pobres. Claro, los turistas suelen ser bienvenidos con los brazos abiertos, mientras que los inmigrantes pobres a menudo se enfrentan a la desconfianza y el rechazo. Exacto. Y aquí es donde la autora nos hace ver que no se trata simplemente de miedo al extranjero, sino al pobre. El turista, aunque sea extranjero, viene con dinero, con recursos. El inmigrante pobre, en cambio, representa la falta de recursos. Y eso es lo que genera rechazo. Es una distinción muy interesante y me recuerda a una fábula que todos conocemos, la del lobo y el cordero. Me encanta esa referencia. Cortina también la utiliza en el libro para explicar la aporofobia. El lobo, que representa al poderoso, busca cualquier excusa para atacar al cordero, que representa al vulnerable. En este caso, el lobo sería el que tiene recursos y el cordero el que no los tiene. Y la aporofobia sería la excusa para justificar la discriminación y la marginación. Exactamente. Y lo más preocupante es que esta discriminación no se limita a actitudes individuales, sino que se traduce en acciones concretas, en violencia real. ¿Te refieres a los delitos de odio contra las personas sin hogar, por ejemplo? Sí, el libro menciona datos alarmantes del observatorio. Atento que estudia ese tipo de violencia. Las cifras son escalofriantes. 1 de cada 3 personas sin hogar ha sufrido insultos o trato vejatorio, y 1 de cada 5 ha sido agredida físicamente. Es terrible pensar que hay personas que se sienten con el derecho de agredir a otras simplemente por su situación económica. Y lo peor es que muchas veces estas agresiones se justifican con la idea de que las personas sin hogar son vagos, delincuentes o que se lo buscan. Es como si la pobreza fuera una especie de delito que merece ser castigado. Es una forma de pensar muy peligrosa, y Adela Cortina nos advierte que esta aporofobia no se limita a la violencia física, sino que también se manifiesta en el lenguaje que usamos en los chistes crueles, en los discursos que denigran a los pobres. Claro, hay un capítulo entero dedicado a analizar cómo el discurso público, los medios de comunicación, incluso el humor, pueden contribuir a perpetuar la aporofobia. Y no solo eso, sino que la autora también critica las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la exclusión social. Exacto. Cortina argumenta que el sistema económico actual, basado en la maximización del beneficio a cualquier costo, genera inevitablemente desigualdad y pobreza. Y propone una alternativa ética para construir una sociedad más justa y solidaria. Sí, ella habla de la necesidad de una democracia solidaria donde la compasión y la justicia social sean los pilares fundamentales. ¿Y en qué se basa esta democracia solidaria? ¿Cuáles son sus principios? Pues se basa en la idea de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos independientemente de nuestra situación económica y que por lo tanto tenemos la obligación moral de ayudarnos mutuamente, especialmente a los que más lo necesiten. Suena como un ideal muy bonito, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Cortina propone una serie de medidas concretas, tanto a nivel individual como colectivo, para construir esta democracia solidaria. ¿Y cuáles son esas medidas? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para combatir la aporofobia y construir una sociedad más justa? Bueno, ese es un tema que da para largo y tendido, pero te puedo adelantar que la autora nos invita a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento, a cuestionar nuestros prejuicios, a ser más compasivos y solidarios con los demás, y a exigir a nuestros líderes políticos que implementen políticas que promuevan la justicia social. La aporofobia y la propuesta de Adela Cortina me parece crucial destacar que ella no se queda solo en el diagnóstico, sino que propone soluciones.
Y para eso nos invita a hacer un upgrade moral, tanto individual como social. Un upgrade moral suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más qué significa eso? Claro, básicamente Cortina nos invita a reflexionar sobre la necesidad de ampliar nuestro círculo de compasión. Es natural sentir mayor empatía por aquellos que son cercanos a nosotros, pero el desafío está en extender esa compasión a todos los seres humanos, especialmente a los más vulnerables. Entiendo, pero ¿cómo logramos ese cambio? No basta con decir, hay que ser más buenos. ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Tienes razón, la ética no se trata solo de buenos sentimientos, sino de acciones concretas. Cortina propone una serie de medidas que podemos tomar a nivel individual y colectivo para combatir la aporofobia. Me encantaría conocer esas medidas. ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, es fundamental tomar conciencia del problema. La aporofobia a menudo se esconde bajo la superficie disfrazada de otras formas de discriminación. Debemos aprender a identificarla y llamarla por su nombre. Es como cuando aprendemos una palabra nueva y de frente la vemos en todas partes. Exactamente. Una vez que somos conscientes de la aporofobia, podemos empezar a combatirla en nuestro día a día. Esto implica cuestionar nuestros propios prejuicios, evitar el uso del lenguaje discriminatorio y denunciar cualquier forma de injusticia que presenciamos. Es decir, pasar de la indignación pasiva a la acción, ser proactivos en la lucha contra la aporofobia. Así es, y esto nos lleva al siguiente nivel, la acción colectiva. Adela Cortina nos anima a involucrarnos en organizaciones que trabajan para combatir la pobreza y promover la justicia social. Ya sea donando nuestro tiempo, dinero o simplemente difundiendo su mensaje. Exacto, y no menos importante, debemos exigir a nuestros líderes políticos que implementen políticas que protejan los derechos y la dignidad de todas las personas sin excepción. Porque al final la lucha contra la pobreza y la exclusión es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un rol que jugar. Precisamente, y aquí es donde la idea de una sociedad cosmopolita cobra fuerza. ¿Recuerdas que lo mencionamos antes? No tengo muy claro qué significa eso de sociedad cosmopolita. ¿Podrías explicarlo un poco más? Por supuesto, imagina un mundo donde nos vemos como ciudadanos globales interconectados y responsables por el bienestar de los demás, sin importar las fronteras nacionales. Esa es la esencia de una sociedad cosmopolita. Ya veo un mundo donde la solidaridad y la cooperación sean los valores centrales. Suena utópico, pero inspirador. Puede que lo sea, pero como decía Eduardo Galeano, la utopía sirve para caminar, es decir, nos marca un horizonte al que debemos aspirar incluso si sabemos que nunca llegaremos a alcanzarlo del todo. Me gusta esa frase. Y hablando de caminar hacia la utopía, ¿qué papel juega la economía en todo esto? Porque al final la pobreza tiene mucho que ver con la falta de recursos económicos. Totalmente. De hecho, la autora dedica un capítulo entero a analizar la ética de la economía. Argumenta que el modelo económico actual basado en el individualismo y la maximización del beneficio perpetúa la desigualdad y la exclusión. Es decir, que la economía no es neutral, sino que tiene un impacto directo en la vida de las personas, para bien o para mal. Exactamente. Cortina propone un modelo económico más justo y solidario que tenga en cuenta no solo el crecimiento económico, sino también el bienestar de todas las personas, especialmente de las más desfavorecidas. ¿Y cómo se lograría eso en la práctica? ¿A qué tipo de modelo se refiere? Bueno, aquí entra en juego la idea de los stakeholders, es decir, todos los actores que se ven afectados por la actividad económica de una empresa. ¿Te refieres a los trabajadores, los consumidores, la comunidad local, el medio ambiente? Exacto, la autora defiende la necesidad de que las empresas tengan en cuenta a todos los stakeholders, no solo a los accionistas a la hora de tomar decisiones. Es decir, que la responsabilidad social empresarial no es solo una cuestión de marketing, sino una obligación ética. Precisamente. Y esta responsabilidad ética se extiende también a los consumidores. Adela Cortina nos invita a ser ciudadanos consumidores responsables que toman decisiones de compra conscientes del impacto que tienen en la sociedad y el medio ambiente. O sea que cada acto de consumo es también un acto político. Así es. Y en este contexto, la autora nos recuerda la importancia de la cooperación internacional para abordar los grandes desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Porque al final son los ciudadanos del mundo y los problemas globales requieren soluciones globales. Exacto, y como ciudadanos del mundo tenemos la obligación de construir un futuro más justo y sostenible para todos. Uf, es un desafío enorme. Bueno, retomando nuestro análisis de aporofobia, hay un aspecto que me parece crucial y que a veces se pasa por alto cuando hablamos de pobreza. Sí, ¿a qué te refieres? A la complejidad del problema. Muchas veces simplificamos la pobreza a una mera falta de recursos económicos. Claro, una cuestión puramente material. Exacto, y Adela Cortina nos invita a ir más allá de esa visión simplista. Ella argumenta que la pobreza no se reduce solo a la falta de dinero, sino que también implica una falta de libertad. Es una perspectiva muy interesante. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? Claro. Piénsalo de esta manera, cuando una persona vive en la pobreza, sus opciones se ven drásticamente reducidas. No tiene la misma libertad
para elegir dónde vivir, qué comer, a qué escuela enviar a sus hijos, qué tipo de atención médica recibir. La pobreza te atrapa en un círculo vicioso que limita tus posibilidades de desarrollo personal y social. Es decir, que la pobreza te roba la capacidad de ser el autor de tu propia vida, te convierte en un sujeto pasivo a merced de las circunstancias. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es la pobreza evitable o es simplemente una realidad inevitable con la que debemos aprender a vivir? Es una pregunta que ha generado muchos debates a lo largo de la historia y Adela Cortina, basándose en datos y la experiencia de muchos países, argumenta que la pobreza sí es evitable, no es una ley natural, sino el resultado de decisiones políticas y económicas que podemos cambiar. Entonces, si la pobreza es evitable, ¿dónde está la solución? En manos de los gobiernos. En parte sí, pero no solo. Cortina propone un enfoque integral que involucra a todos los actores de la sociedad, gobiernos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos. Todos tenemos un rol que jugar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y cuáles son las claves para erradicar la pobreza según Adela Cortina? ¿Qué medidas concretas propone? Bueno, ella destaca la importancia de la igualdad de oportunidades, la creación de empleo digno, la inversión en educación y salud. En resumen, construir una sociedad donde la pobreza no sea una condena, sino una circunstancia superable, donde todos tengamos las herramientas para ser protagonistas de nuestras propias vidas. Exactamente, y para lograrlo es fundamental cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la exclusión. No podemos combatir la pobreza sin abordar las causas profundas que la generan. Es un desafío complejo, sin duda. Pero Adela Cortina nos recuerda que no podemos mirar hacia otro lado. La porfobia, el rechazo al pobre, es una realidad que nos interpela a todos. Así es, y en ese camino, el libro de Adela Cortina nos ofrece una guía valiosa llena de reflexiones, argumentos y propuestas concretas. Bueno, ha sido Mira, voz intenso, lleno de ideas para reflexionar y para actuar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la porofobia. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer compartir este espacio de diálogo y reflexión. Y a ustedes, nuestros oyentes, les dejamos una última pregunta para que la lleven consigo. ¿Qué mundo queremos construir? Un mundo donde el rechazo al pobre siga siendo la norma. Un mundo donde la compasión, la justicia y la igualdad de oportunidades sean los pilares de nuestra convivencia. Nos vemos en un próximo Miraboso. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.